Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, y aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, del canal de YouTube de la Basílica y el canal de televisión, le envío un saludo cariñoso y fortalecedor a cada uno de ustedes. En este domingo, Día del Señor, cuarto del tiempo ordinario, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Deuteronomio, la segunda de la carta de San Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. En el libro de Deuteronomio nos habla de la palabra profeta. Y dice el libro que el Señor Dios te suscitará entre los suyos, entre sus hermanos, un profeta como yo. Generalmente es Dios el que llama, y Dios constantemente está llamando. Pero aquí nos habla de un carisma especial, de un llamado especial de ser profeta. El profeta tiene una voz autorizada, aquel que habla en nombre de Dios. Y hablar en nombre de Dios, hago memoria de los mandamientos que miles de personas se lo saben de memoria, porque lo aprendieron en el catecismo. Y otra cosa es la memoria, y otra realidad es la vivencia. El profeta no solamente habla en nombre de Dios, sino que practica la moral. Generalmente el profeta es un hombre estudioso de la palabra de Dios. La estudia, la profundiza. Pero estudiar la palabra de Dios, que se quede solamente en la idea o en la ciencia teológica, puede producir un gran vacío. La palabra de Dios tiene que ir acompañada con el testimonio. Y ahí está la grandeza del profeta. Hablar que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mandamiento de la trascendencia de Dios. Tener a Dios en el corazón del profeta. Pero ese tener a Dios en el corazón del profeta conlleva a cualquier persona que se ha dedicado al profetismo a la vivencia. Amar al prójimo y los demás mandamientos: no robar, no calumniar, no matar,
tener al otro presente. Generalmente, el profeta es aquel que es capaz de dar la vida, de abrirse al otro, de colocarse en el corazón del otro como un escudo para defender al otro. Pero su defensa va en la línea de tener a Dios en su corazón, porque generalmente cuando uno defiende al otro, defiende su dignidad, defiende los derechos de los demás, la dignidad. Pero a veces el profeta se va acomodando a muchas ideas que no va en la línea del profetismo. Se acomoda al confort, se acomoda al concepto mercantil de la vida, se acomoda al relativismo de la vida, a estar cómodo, a estar instalado. Y lo que cuestiona más a una comunidad es cuando el profeta está instalado, que habla de Dios, pero su corazón está vacío. Como dice el profeta Isaías, me están alabando con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así sucede con un profeta cuando no habla con la vivencia y con el testimonio de vida. Por eso el Señor va a enviar profeta. El profeta tiene que acomodarse a Dios. Y el que se acomoda a Dios es porque va a predicar el compromiso con los demás. Pero cuando el profeta se acomoda al sistema del mundo, se acomoda a la realidad terrenal, se acomoda al confort, se acomoda a la grandeza del dinero, pierde la esencia del profetismo, porque se convierte en un mercantil de la fe, en un negocio de la fe. Es como un espacio donde muchas personas van a escuchar al profeta como si fuera un orientador psicológico, como si fuera un orientador de conducta. Y para eso existe el psicólogo. Aunque a veces el profeta tiene que orientar la conducta de miles de personas, pero no es la funcionalidad fundamental del profeta. Y cuando uno pierde la esencia, ¿qué pasa? Va convirtiendo su profetismo en un gran relativismo de la vida. Y recuerdo la frase del Papa Benedicto XVI, que se encuentra en la ancianidad. Él decía que el gran problema de la iglesia contemporánea es la crisis moral, porque a veces el profetismo pasa por crisis moral, porque se acomodan al mundo, se acomodan al criterio del mundo, al confort del mundo, y ahí daña la esencia
del profetismo. Inclusive nos produce hasta vergüenza, porque cuando se separa la fe de la vida y tiene como fachada ser profeta, daña la esencia de Dios en el mundo. ¿Y cuántas personas han dañado, han quebrantado la misión de ser profeta? Porque le tiembla el corazón frente al poder, le tiembla la interioridad frente al dinero, le tiembla su mentalidad frente al relativismo moral. Y así muchos profetas se acomodan a la idea del mundo. Y hoy el libro de Deuteronomio habla de un profeta comprometido, no un profeta que se acomoda a un sistema económico, a un estilo de vida de acuerdo al mundo. No, el profeta debe palpitar con su gente, debe palpitar de alegría y de entusiasmo para hablar de Dios, porque no se puede hablar de Dios si tu corazón está corrompido, si tu corazón está lleno de inmoralidad, si tu corazón está lleno de descontrol. No se puede hacer profeta. Y aquí, ¿quiénes abarca el profetismo? Laicos y laicas, sacerdotes, los obispos, etc. Nosotros somos profetas y no podemos dejarnos envolver del relativismo inquebrantable de este mundo. Y así el Señor nos llama a morir por nuestra idea de Dios aquí en la tierra. El Evangelio de Marcos va en esa misma línea. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. ¿Qué era la sinagoga? Era el lugar de culto. Por la restauración del templo de Jerusalén, los judíos buscaban lugar para el culto. Y surgió esa gran idea de la sinagoga, donde se estudiaba la ley y los profetas. Y Jesús entra como rabí, como maestro a enseñar. Porque si no era rabí ni maestro, no podía enseñar en la sinagoga. Por eso, un gran dato bíblico, que Jesús era considerado rabí porque enseñaba. Y los que estaban alrededor, el escenario, el pueblo que lo escuchaba, estaban admirados de su enseñanza. No estaban admirados del impresionismo o de la finura o de la literatura, sino del testimonio de vida. La enseñanza era con autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los maestros de la ley. ¿Qué le faltaba a los escribas? La autoridad. ¿Y el sinónimo de autoridad cuál es? Testimonio. Vivir una vida sin tacha. Vivir una vida moral.
vivir un comportamiento con rectitud, porque el profeta no puede tener, y lo que voy a decir es duro, vocación de cerdo, que saca lodo con la boca. El profeta es un hombre de idea, de brillantez, pero el profeta es un hombre de corazón, que el oído está puesto en la realidad de su gente. El oído está puesto en el amor al otro. Y por eso Jesús habla con autoridad. Los escribas hablaban, pero no daban testimonio. Exigían, pero ellos no cumplían. Y cuando el profeta pierde su visión, pierde su trayectoria y se convierte en un teórico de la religión, no hay nada que buscar. Cae en un relativismo de fe. El segundo elemento, precisamente en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Fíjense en este elemento fundamental que aparece en el texto. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Para que ustedes vean cómo el aspecto del mal, el demonio, conoce al Mesías. Y utiliza una palabra muy especial, una elevación grande, el Santo de Dios. Qué grandeza y qué concepto tiene Satanás, porque Satanás era un conocedor de Dios. Y dice, el Santo de Dios, ¿qué quiere de nosotros? El demonio le tenía miedo al Mesías. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad, con testimonio. Porque cuando el profeta pierde el horizonte de la ética, cae en lo que se llama la fragilidad del pecado. Y aquí entra ¿qué? La corrupción, el pecado de violar el sexto mandamiento de la ley de Dios, actos impuros, y entre el homosexualismo, la pedofilia, etc. Y eso cae en el espacio de muchos profetas que han perdido el horizonte de Dios. Y dice hoy Satanás, el Santo de Dios. ¿Qué hace Jesús frente al mal, frente al demonio? Jesús lo increpó. La palabra increpó es más fuerte de llamar la atención. Lo sometió. Cuando uno dice someter a disciplina a una persona, Jesús sometió, increpó al demonio y dijo, cállate y sal de él. La palabra cállate y sal de él lo dice con autoridad, no con fragilidad ni flojera, porque el profeta no puede andar con doble luz, como si fuera cambio de luz. El profeta es un hombre recto, que dice la verdad y que no anda quebrantando la verdad del evangelio. El profeta habla en nombre de Dios, porque habla con autoridad. El espíritu inmundo lo retorció violentamente, dando un grito muy fuerte, y le dijo, y liberó a ese hombre. Y los que estaban alrededor, ¿qué dijeron? Este hombre habla con autoridad.
no solamente predica, sino que libera. Fíjense, la época contemporánea es donde se ha estudiado más de Dios, donde hay muchos teólogos, muchos estudiosos de Dios. Pero el gran problema es que hay poca vivencia de Dios en el mundo. Hay personas que conocen de Dios, pero no dan testimonio de Dios. Y no se puede ser profeta de fachada, o profeta de palabra, o profeta de apariencia, sino profeta que convencen a los demás con el testimonio, la entrega, el desprendimiento, la sencillez. Eso es un profeta. Un profeta no es un negociador de la fe, no es un negociador de Dios. El profeta es aquel que vive de acuerdo a Dios. Y eso es lo que hizo el maestro. Hablar con autoridad es testimoniar con una vida sin tacha, una vida noble, una vida pura, una vida que los demás digan: ahí hay transparencia, ahí hay vivencia y ahí hay entrega. Y su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando toda la comarca entera de Galilea. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios es una adaptación para aquellos que se dedican a las vocaciones especiales, aquellos que se dedican a la vida matrimonial, que vivan de acuerdo al criterio de su matrimonio y del mundo, buscando contentar a su marido. No se puede andar dividido. Un matrimonio es para promover y promover la sociedad en nombre de Dios. También la mujer sin marido y la soltera se preocupen del asunto del Señor. Aquellos que vivimos una vida de castidad y dejamos todo por el reino de Dios, no podemos andar divididos. Tenemos que vivir una vida íntegra, una vida de una entrega total, que la gente vea en nosotros personas de Dios, hacer el esfuerzo, el sacrificio de vivir una vida totalmente para Dios. Pero muchos han quebrantado ese mandato del Señor. Inclusive muchos le han impuesto las manos y han quebrantado la vivencia del Evangelio, la vivencia de su vocación sacerdotal, quebrantando por el pecado, que puede ser por el dinero, que puede ser por el sexto mandamiento de la ley de Dios, cometiendo actos impuros, viviendo una vida de desorden en todos los sentidos. Y el profeta es aquel que es capaz de dejar todo y que la gente ve en nosotros personas de Dios, que la gente no ve en nosotros un mercantil, que la gente no ve en nosotros personas que se aprovechan, sino que vean un profeta, un sacerdote, una persona de Dios. Y eso es lo que dice hoy la palabra de Dios. Que vivan aquellos que se dedican a las cosas de Dios, que vivan de acuerdo a Dios. Por eso, hoy también quiero terminar haciéndole un llamado a los jóvenes, que ellos son parte de la sociedad. Y en la medida en que nosotros, los mayores, demos testimonio
a la juventud, ellos van a creer en nosotros. Porque los jóvenes esperan testimonio de los mayores, pero no esperan el mal ejemplo, no esperan comportamiento inmoral de nosotros, y no esperan una vida de entrega generosa. Por eso hoy felicito de corazón a todos los jóvenes que se dedican a la evangelización, que participan en la liturgia de la iglesia, que participan en la promoción social, para que sigan hacia adelante, viviendo aquel gran santo que fue Don Bosco, que fue capaz de comprender a los jóvenes, de luchar y promoverlo. Que la Santísima Virgen de la Altagracia proteja a tantos jóvenes que están caminando por nuestros pueblos, a veces esclavizados por el vicio, esclavizados por el mismo sistema de estructuras sociales que lo van esclavizando, para que encuentren, como dijo el Señor hoy, ese demonio de la droga, que lo libere y busquen los ideales de estudiar, de echar hacia adelante, de lograr una profesión en el futuro. También muchos jóvenes díganle sí al Señor en la vida sacerdotal y en la vida religiosa. Que la Santísima le acompañe y le proteja, y ese ardor juvenil se mantenga firme para servir al Señor. Que así sea. Amén.